¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Buenas noches, 8 de la noche, 4 minutos. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A propósito de la alabanza, ¿verdad? Mi socorro viene de ti. Dice el Salmo: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda, dice el versículo 2, viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Buenas noches nuevamente. Les damos la bienvenida, les agradecemos también por escuchar este programa de radio y también a los que en las redes sociales, ¿verdad? Por medio de Facebook nos observan, nos escuchan. Que Dios les bendiga y
solicitamos la presencia del Espíritu Santo para que pueda hablar la palabra que Dios quiere y necesita usted que me está escuchando y mi propio espíritu. Doy la bienvenida a mi hermano Miguel Ángel Román. Mandamos saludos primeramente a los hermanos que siempre están aquí, ¿verdad? David Romero, por cuestiones de trabajo. El hermano anda en Concordia por allá, los saludamos. Y también a nuestro hermano Ricardo Amano en su casa con su familia. Dios les bendiga. Hermano. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Es siempre un privilegio estar escuchando y aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Les damos la más cordial de las bienvenidas y esperemos que este mensaje toque su corazón, que este mensaje también nos ayude a limpiar nuestra mente, nuestra alma, así como Jesús sanó al leproso. Esperemos que este mensaje tenga efectos de amor y bendición para todos los que nos están escuchando. Amén. Amén. El pasado 6 de junio hablamos de la misericordia y de la compasión de Jesús en los milagros, y en ese entonces hablamos de cuando Jesús limpia a los 10 leprosos ahí en Lucas 17, y de los 10 solo uno regresó agradecido, solo uno recibió la salvación, 9 sanados, pero uno fue nada más salvo. Y en esta noche saludamos a todos los hermanos, ¿verdad?, que siempre nos escuchan, nos mandan mensajes, nos mandan llamadas. Gracias mis hermanos, gracias Stephanie, gracias hermana Flor, hermana Idu, gracias a la hermana Reina. Saludos a mis padres, a mi esposa Leonor, a mi hijo Mario. También mandamos una oración de sanidad por las personas que están sufriendo, ¿verdad? Por Verónica Flores, por Chuyita Vázquez, por Felipe Raigosa, hijo de nuestra hermana Chuyita, por Ichel y por Floriceli Osuna. Y en el misericordioso nombre de Cristo damos inicio a este mensaje 24, Jesucristo, el leproso y usted y yo. En los evangelios sinópticos, en los evangelios que mencionan este mismo pasaje, lo va a encontrar usted en Marcos capítulo 1, verso 40, en Lucas en el capítulo 5, verso 12, y vamos a leer Mateo 8, del 1 al 4. El hermano Miguel Ángel nos va a leer este pasaje de la Escritura. Ponga atención a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este milagro, el milagro número 24 en la serie, entra en la categoría de curación de personas. Vamos a ver al médico divino, al Señor Jesús, haciendo un milagro de sanidad física. Literalmente Él va a limpiar la lepra incurable en un hombre. Una enfermedad que era dolorosa, que era horrible y era debilitante. Era una enfermedad de la piel. Y la lepra es una figura, ¿verdad?, del pecado. Y aquí Cristo, curando el horrible, doloroso y debilitante pecado en el hombre, es la parte figurativa, no literal, de este pasaje que acaba de leer mi hermano. Si usted recuerda, en Mateo 5, 6 y 7 está el sermón famoso, el mejor sermón de toda la historia, el sermón del monte, de la montaña. Y dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice que descendiendo de la montaña. Es decir, Jesús acababa de dar un hermoso mensaje y va bajando en la montaña, va con mucha gente, ahorita vamos a ver en ese contexto, y en ese encuentro, en esa cita divina, un leproso busca al Señor Jesús. Dice en Lucas algo bien interesante, en el capítulo 5, verso 12 de Lucas, dice así. La palabra del Señor dice en Lucas 5:12: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Los 3 evangelios sinópticos dejaron escrito esta frase que conmovió al Señor Jesús. ¿Cuál frase? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso, este enfermo, sabía del poder de Jesús. Sabía que él podía. Entonces no le preguntó, Señor, ¿puedes? No, le dijo sobre la voluntad de Dios. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y leímos ahora el contexto, el pasaje en Lucas, porque Lucas como doctor nos presenta algunos detalles. Dice que este hombre estaba lleno de lepra. O sea, la lepra estaba en todo su cuerpo. En otra versión parafraseada de este mismo pasaje se lee así: un hombre con lepra en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se inclinó en el suelo delante de él y le rogó. Y aquí tenemos una actitud, ¿verdad?, de clemencia, pidiendo misericordia al Señor. Entonces, este hombre, rogando, humillado, llega a Cristo. Y aquí vemos un encuentro personal, como el de la semana pasada con Malco. Un encuentro personal, Malco y Jesús, donde Jesús le restaura más que su oreja, sus sueños. Ahora vemos otro encuentro personal, el encuentro de un hombre que no tiene nombre, en la Biblia no menciona su nombre, nomás le pone el leproso, pero este hombre tuvo un encuentro personal y real con Cristo. Y cuando un hombre, una mujer tiene un encuentro personal y real con Cristo, ya no es el mismo. No estoy hablando de ir a una iglesia, tener un encuentro religioso, una experiencia, no. Es un encuentro real y personal con el Creador. El Creador, que es el único que te puede recrear, te puede cambiar. La lepra es como el SIDA hoy. Es una enfermedad muy temida, porque no había cura conocida en aquel tiempo. Era como el cáncer de hoy. Era una enfermedad de muerte. En el tiempo de Jesús, la palabra lepra denotaba varias enfermedades similares y algunas de ellas eran contagiosas. Si una persona la contraía, el sacerdote lo declaraba leproso, lo alejaba, lo aislaba de su hogar, de su ciudad. Lo enviaban a esta persona enferma a vivir en una comunidad con otros leprosos hasta que se recuperara o muriera. Hoy hay personas que tienen una lepra espiritual y ¿sabe qué? Están en esos lugares con otros leprosos y les encanta estar ahí entre leprosos. Ahora, volvamos al contexto de la lepra. La lepra es una enfermedad de la piel, es cutánea, es de carácter asqueroso, es difusivo y hay razón para creer que también era incurable. Prevaleció en forma que se conoce como lepra blanca y era considerado pues como el pecado asqueroso, difusivo, o sea contagiante e incurable. El leproso de Mateo 8 sabía que Cristo tenía el poder para sanarlo, pero de la voluntad del Señor de sanarlo no estaba seguro. Y esta es una lección que tenemos que aprender en este milagro, en esta lección. Cristo no solamente puede sanarte, Él desea sanarte. Él quiere vida y vida en abundancia, como lo ha mencionado en su palabra. Vamos a ir al primer corte y ahorita volvemos. Regresamos. Este leproso pues sabía que Jesús tenía poder para sanarlo, pero dudaba de la voluntad del Señor. Y es un principio que tenemos que aprender, lo mencionábamos antes del corte y aquí para los amigos de las redes sociales. El cristiano, el creyente, debemos saber que el Señor quiere sanarnos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud menciona que Brasil, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Nepal, como los países en el mundo que tienen el 90% de los casos de lepra. La lepra quizás es la enfermedad más antigua de la que se tenga conocimiento y que afecta a la humanidad. Hay referencias que se conoce la lepra desde hace 4000 años. Hoy en día la lepra se llama enfermedad de Hansen, buscando ahí, ¿verdad?, en el estudio actual. En 1874, un médico noruego llamado Gerhard
Hansen encontró que había un bacilo importante que generaba esta enfermedad, hacer que la carne apareciera como muerta. Y a este bacilo se le puso el bacilo de Hansen en honor al doctor noruego. En Brasil hoy en día hay muchos leprosos que son ayudados económicamente. Desde el año 1986, los leprosos en Brasil tienen derecho a una pensión vitalicia y existen aproximadamente 200,000 leprosos en Brasil. Es decir, por cada 10,000 habitantes brasileños hay un leproso. Y cada hora, dice, según las estadísticas, surgen en el mundo 75 nuevos casos de lepra. Ahora, uno de los primeros efectos de la lepra es que se pierde la sensación térmica, es decir, la capacidad entre diferenciar entre lo frío y lo caliente. En el lugar afectado, y esto es muy terrible, porque si no es tratada, la evolución de esta enfermedad puede llegar al punto de que la persona contaminada quede insensible al dolor en ese lugar afectado. La lepra hoy se trata con antibióticos y dura aproximadamente entre 6 a 24 meses según la gravedad de la enfermedad. Hoy la lepra tiene cura, pero en el tiempo de Cristo, no. La situación era muy compleja. ¿Usted puede imaginar un mundo sin antibióticos? ¿Un mundo sin vacunas? ¿Un mundo sin un plan médico? En el tiempo de Cristo, si una persona tenía un simple eczema, es decir, una mancha rojiza en su piel, ya era motivo de preocupación. Y ese hombre era suficientemente para impedirle, con eso que tenía, impedirle que entrara al templo. La ley era terrible. Esas personas tenían que esperar fuera del templo hasta que el sacerdote lo examinara. El líder religioso ya sabía de qué se trataba de lepra, pero sin examen de laboratorio, lo seguro que hacían era que ese enfermo lo aislaban durante 7 días. La persona volvía a su casa con su esposa, con sus hijos, pero ya en el hogar todo era tensión. Ya sabían que había que actuar con mucha prudencia y era mejor no correr riesgos. Ahora, la lepra podía llegar a una persona rica o a una persona pobre. Y ya empezaba a ser discriminado. La lepra era algo terrible para el ser humano porque la ley lo discriminaba. Ahora, recuerde siempre que la religión va a discriminar, siempre. Los menos favorecidos van a sufrir de soledad, de incomprensión. Un leproso era separado del lugar para adorar a Dios. En la familia también. En la familia ya tenía que comer con platos separados. La ropa que él tocara, la cama. De hecho, cuando él se lavaba las manos o su baño, toda agua era ya declarada contaminada y nadie podía hacer contacto con eso para que la enfermedad no contagiara. Y si al final de la semana se volvía este hombre al sacerdote para que lo revisara nuevamente. Ninguna enfermedad en los tiempos de Jesús tenía esa atención como la lepra. Ahora, vamos a ver aquí que Jesús hizo varios milagros en Mateo 8, 9, 10 y 11. Vienen varios milagros, pero uno de los milagros más complicados era el de la lepra, porque era una enfermedad incurable. Porque nada más desde el Antiguo Testamento, allá con el profeta Eliseo, desde allá se había escuchado que un hombre de Dios había limpiado la lepra, pero normalmente los leprosos morían. De todas las enfermedades conocidas en el Oriente, la lepra era la más temida. Su carácter contagioso, incurable, y su efecto sobre las personas producía temor entre los judíos. Y por eso esta enfermedad era considerada un juicio de Dios sobre el pecado. Llamaban a la lepra el azote, también la llamaban el dedo de Dios. ¿Sabe que en la Biblia hay 2 capítulos completos que hablan de la lepra como tema central? Levítico 13
menciona 59 capítulos que hablan sobre cómo hacerle con alguien si tiene o no tiene lepra. Y en el capítulo 14 de Levítico, los 57 versos nos hablan de cómo tratar ya al paciente que ya tiene la lepra, que ya está declarado leproso. Ahora, vamos a recordar poquito de la lepra en la Biblia. María o Miriam, ¿verdad?, hermana de Moisés, ¿se acuerdan qué hizo? Criticó el liderazgo de Moisés. Y por esa crítica, ¿qué sucedió? Inmediatamente cayó lepra. Números 12, del 8 al 10. Hermano Miguel, ¿nos ayuda? La palabra del Señor dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Algo muy interesante que debo recalcar es el versículo 9. Dice el versículo 9, estoy en el capítulo 12 de Números, dice: entonces la ira de Jehová. Es decir, aquí tenemos a un Dios airado, a un Dios muy molesto, enojado, a un Dios iracundo, a un Dios que inmediatamente aplica justicia. ¿Cuál había sido el problema? Miriam habló mal de Moisés, y Dios no permite que se le hable mal a un siervo de Dios que está actuando conforme a Dios. Y por eso dice el versículo 10, vio Aarón, el hermano de Moisés, que Miriam o María, el mismo nombre, estaba leprosa. Ahora, tenemos otro caso de lepra en la Biblia, Gitzi. Gitzi, por haber mentido y por haber robado por un milagro dado por Dios a Naamán, ¿qué pasó con él? Segundo libro de Reyes 5:27. La palabra del Señor dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y en segundo libro de Crónicas 26, el rey Usías, quedó leproso. ¿Sabe por qué? Por orgulloso. Debido al orgullo. Entonces, ¿qué estamos viendo en el Antiguo Testamento? Que por hablar mal de una persona, por mentir y por cobrar en las cosas de Dios, y ahora, por ser orgulloso, ¿qué hacía Dios con las personas? Mandaba lepra. Ahora viene una pregunta interesante. Si Dios hiciera esto en las personas hoy, todo el mundo sería leproso. Nos quedaríamos leprosos más de uno, ¿verdad? Porque hay pecados ocultos, dice 2 Corintios 7:1, que son muy peligrosos. Como la lepra, ¿verdad? A veces no se ve hasta que vienen las consecuencias. La lepra de Naamán se pegó al siervo por mentir y quedó blanco como la nieve. Ahora, ¿por qué hay que enfatizar tanto en la lepra? Ahorita voy a mencionar por qué. Pero quiero leerles esta descripción de la lepra que hizo el doctor Thompson en su libro La Tierra y el Libro. Escuche. El leproso pierde el cabello de la cabeza y las cejas. Las uñas se aflojan, se pudren y se caen. Los nudillos de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen. Los dientes también se caen. La nariz, los ojos, la lengua, el paladar. Aún las anginas se consumen lentamente. Normalmente el leproso hablaba terriblemente mal porque todo su ser se estaba deteriorando. Esta enfermedad, la lepra, convierte al hombre en una masa repugnante. La lepra es una muerte horrible y prolongada. Lo que muchas personas siempre mencionan, ¿verdad? Yo quisiera al morir que fuera rápido y sin dolor. Pues ¿sabe qué pasaba con la lepra? Era lo contrario. Era mucho dolor, era horrible y era prolongado. Y no solamente sufrías tú, sufría todos los que te amaban. ¿Cuál era la condición, el trasfondo de un leproso? Vamos a ver Levítico capítulo 13, los versos
44 y 45. La palabra del Señor dice: el leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiese llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Se ponía un trapo en la boca y eso gritaba. La ropa era rasgada. O sea, tenía que publicar este hombre. ¿Qué tenía que publicar a los demás? Que estaba leproso. Su tristeza, su dolor, su enfermedad. Regresamos después del segundo corte. Regresamos 8:38 minutos. Saludamos a los hermanos que están allá en aquel lugar, en la escuelita. Dios les bendiga. Víctor Solís, Israel Morales. Por todo lo que hablamos antes de la lepra, para el pueblo judío, esta enfermedad era reconocida como un símbolo de pecado. Ya leyó mi hermano la ley ritual del Levítico, ¿verdad? Declaraba inmundo al leproso. Y todo lo que tocaba quedaba inmundo. Hasta el aire que respiraba era contaminado por su aliento. ¿Se imagina? Por eso es que era aislado de la congregación del pueblo de Israel y condenado a vivir únicamente con otros leprosos fuera de la ciudad. La ley era inflexible. Ahora, los reyes, los príncipes, la gente importante no estaba exenta. Un rey que era atacado por lepra tenía que renunciar al cetro, huir de la población, separarse de sus amigos, de sus parientes. El leproso debía sufrir las consecuencias. Se le obligaba a publicar su propia desgracia rasgando sus vestidos. Hacía sonar una alarma, una campana que él llevaba, ¿verdad? Diciéndole a las personas: salgan de mi presencia contaminadora. Gritaban: inmundo, impuro, inmundo, con tonos de lamento. Y era una señal oída con mucho temor. Y si no lo hacía esto el leproso, la ley misma mandaba que la gente pudiera apedrear al leproso por no cuidar que podría contaminar a otros. En los tiempos de Jesús había muchos leprosos, había muchos sufrientes. Vamos a ver algunos de ellos. Lucas 17:12 dice la palabra de Dios: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Aquí no es uno, aquí son 10. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Aquí después vemos en Mateo 26:6 otro pasaje donde Jesús dice que estaba en Betania y estaba en casa de alguien que quizás alguna vez fue leproso, porque los judíos no podían ir a una casa de un leproso. Y la Biblia dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Probablemente este Simón fue leproso, pero ya no tenía lepra. Por eso es que estaban ahí, ¿verdad? Y fue la mujer que ungió a Jesús en ese lugar. En Mateo 11:5, la palabra de Dios dice que Jesús les dijo a los seguidores de Juan lo que estaba pasando. Les dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y aquí es algo bien importante, porque nadie podía quitar la lepra, solo Dios. La esperanza de que Jesús sanara a este hombre tocó la puerta de su corazón, porque desde los tiempos del profeta Eliseo no se había escuchado de la cura de una persona que fuera atacada por lepra. Lucas 4:27 dice Jesús: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? Y que Itzi, el siervo de Eliseo, le cobró, le mintió a Eliseo, y la lepra de Naamán, de este general sirio, se fue por mentir y por cobrar. Muy bien. El leproso no se conformó solamente con un mensaje de esperanza. Hay muchas personas que escuchan el evangelio y se animan y se emocionan, pero hasta ahí. Este leproso
no se conformó con escuchar el mensaje de esperanza de Jesús, con soñar, con la esperanza de estar sano. A este leproso le vino la fe y comenzó a buscar más de Jesús. No demoró mucho en encontrarlo y surgió otro problema. ¿Cuál era el problema ahora? ¿Cómo acercarse a Jesús? Porque acuérdate que un leproso era un excluido, era un discriminado, era un expulsado, era un marginado. Y sabe, hoy en las prisiones, hoy en los centros de rehabilitación, hay mucha gente que está en esta situación, que se siente excluida de todos, que se sienten discriminados de todos, que los alejan de su propia familia durante hasta años por su enfermedad, por su adicción. Y esto es terrible. Ahora, algo en el corazón del leproso empezó a latir fuertemente. Este Jesús, este maestro, se va a detener para tratar a una persona que está sufriendo por el juicio de Dios. Jesús se va a detener por mí. Este pensamiento llegó a la vida del leproso. Y este pensamiento muchas veces llega a nuestras vidas. ¿Será que el Señor quiere un encuentro conmigo? ¿Será que Jesús quiere darme una oportunidad? ¿Sabe? En esta semana alguien me preguntó: hermano, usted que es pastor, sáqueme de esta duda. Usted tiene que atender a la iglesia y su iglesia tiene serios problemas. Su iglesia es su ministerio, pero ¿sabe? Tocan a su puerta y es una persona muy querida y está mal y necesita ayuda urgentemente y nadie más la puede auxiliar. Y me preguntó esta persona: ¿qué pondría usted como prioridad en ese momento? ¿Su iglesia o a esa persona necesitada? Y sabe, en casos como este, no es lo que yo crea, lo que yo piense, sino es la guía que tenemos la que nos da la orientación. Y en ese sentido, nuestra guía no es nuestra inteligencia o el estudio que hayamos hecho o nuestra moralidad, nuestros sentimientos, no. Nuestra guía, mis hermanos, es y debe ser solamente la palabra de Dios. E instantáneamente cité a Lucas cuando este hermano me preguntó: ¿cuál es la prioridad? ¿Su iglesia o esa persona en necesidad? Inmediatamente me fui a Lucas 10:30. La palabra del Señor dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Jesús enseña esta parábola, la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola el Señor nos enseña las prioridades en el reino. Dice la parábola que un religioso, que un sacerdote, su prioridad fue la iglesia. Y después un levita, o sea, alguien de la alabanza, igual, dejó a este hombre en necesidad ahí, herido, lo dejó medio muerto. Él tenía otra agenda. Pero, ¿sabe? Jesús no solamente nos enseñó esto, Jesús las modeló. Es decir, Jesús lo hizo. Jesús modificó su agenda. Cuando Jesús baja del monte, de ese sermón hermoso que dio, mucha gente había con él. Y ahí fue cuando el leproso llegó con Jesús, se postró y Jesús, ¿sabe qué hizo? Jesús cambió su agenda. Jesús dejó a todo para poner en primer lugar a este hombre necesitado. Y creo que eso lo hemos aprendido claramente. Un desechado por todos, Cristo no lo desecha. ¿Sabes? Tú eres muy importante para Cristo. Y Cristo mismo modifica su agenda para tener un encuentro contigo en esta noche. Déjalo entrar y nunca más te vas a sentir solo.
Jamás. Aquel leproso vio cómo Jesús trataba a los pobres. Aquel leproso vio cómo Jesús trataba a las viudas, a los publicanos, a las personas de moral dudosa, a las prostitutas. Todos se acercaban a Jesús y todos eran aceptados. Porque, ¿sabe? Hay un principio en el reino del Señor. Nadie que se acerca con Jesús es rechazado. La religión es la que rechaza. La ley es la que señala, es la que hace a un lado. Cristo enseñaba y modelaba esto. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo él en Juan 6:37. Entonces las dificultades para el leproso eran grandes. No podía estar en la ciudad. Quizás encontrarse con Jesús después de ese mensaje, el Señor Jesús dijo en ese mensaje del sermón: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto latía en el corazón del leproso. El primer obstáculo que venció el leproso era la multitud, porque grandes multitudes siguen a Jesús. ¿Sabe? Jesús siempre ha tenido muchos admiradores. Siempre. Hay gente que se emociona, ya lo mencioné, con los mensajes de Jesús. Algunos tiene muchos admiradores, Jesús tiene algunos seguidores y Jesús tiene pocos discípulos. El leproso se arriesgó a ir más allá de los límites de la multitud. Fue hasta Cristo, le adoró, le confesó su incapacidad, se arriesgó, tuvo el valor de ser diferente a la mayoría. Cuando apareció el leproso, la multitud se alejó. Cuando apareció el leproso cerca de Jesús, los discípulos se quedaron petrificados. Los discípulos vieron el milagro. Sin embargo, el leproso experimentó el milagro. Y esto es algo que quiero dejar en tu corazón. No es suficiente acercarte a Jesús. Tienes que experimentar su gracia. Porque una cosa es escuchar de su amor, de su gracia, y otra es experimentarlo. Y los que se atreven a llegar hasta Jesús como el leproso, en humildad, reciben lo que buscan. Experimentan algo mucho mejor que lo que la multitud hace. Mucho mejor que los seguidores y que los mismos discípulos viven. Estas personas reciben a Jesús y reciben el perdón, reciben la transformación. Hoy podemos ver los mismos tipos de personas alrededor de Jesús. Los domingos hay una multitud, hay curiosos, hay admiradores, también hay discípulos. Y aún hay personas que ven en Jesús su única esperanza. El hombre que tocó el corazón de Dios no fue un aristócrata, no fue un líder político, fue un hombre leproso. Fue un hombre que tuvo una actitud humilde que tomó cuando vino al Señor. Vamos a cerrar el mensaje ahora poniéndonos en un espejo el leproso y yo. Porque sabe, el leproso es usted, el leproso soy yo. ¿Cuál era la condición de esta persona? Era leproso. La lepra es el pecado, recuerda. ¿Qué decisión tuvo este hombre? Ir a Jesús. No ir a una iglesia, no ir a un culto, no ir a un evento, no ir a una experiencia, sino ir a Jesús. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Se humilló. Y esto hizo que el corazón del Señor se conmoviera. Dios no pasa por alto a un corazón quebrantado, jamás. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios no desecha. Y por último, este hombre tuvo una petición de fe. Si quieres, puedes limpiarme. No con exigencias, no con altanerías. Y los 3 evangelistas, ya lo mencionamos, mencionan esta frase: yo sé que puedes curarme. ¿Quisieras hacerlo? El leproso es usted, soy yo. Y viene una pregunta a su corazón: ¿quién es usted entre la multitud? ¿Quién soy yo en la multitud alrededor de Jesús? ¿Es usted un seguidor? ¿Es usted un admirador? ¿Es usted un discípulo? O más allá, ¿es usted alguien que urgentemente necesita un milagro de Jesús? Necesita algo que solo Jesús puede dar. ¿Necesita un milagro de sanidad? Le pregunto a usted esta noche.
¿Tiene un problema serio en su cuerpo, en su alma, en su corazón? O quizás es un problema de su carácter. ¿Su carácter lo traiciona? O más allá, ¿tiene una adicción que lo ha alejado de las personas que ama, que ha perdido el trabajo, que ha perdido su familia, que ha perdido todo? ¿Quién es usted entre la multitud? Aquel leproso vio en Jesús su esperanza. El leproso solo miraba y escuchaba la voz del amor del Salvador. El leproso avanzó, se lanzó ante Jesús postrado y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Por último, vamos a ver cómo responde Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 1, verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y aquí vemos la misericordia del Salvador. Dice que Él extendió su mano y le tocó. Y en este sentido, Él se pone por encima de la ley, porque la ley mandaba que no fuera tocado. Pero Él era Dios y Él estaba por encima de la ley. Mas sin embargo, más adelante, Jesucristo toma la misma ley y le dice: vete y preséntate ante el sacerdote. Jesús cumple la ley. Jesús pudo haber dicho solo una palabra para este enfermo. Sin embargo, tenía una lección que usted y yo tenemos que aprender en esta noche. Jesús toca al intocable. Jesús, el Dios encarnado, no es un Dios lejano. No es un Dios que está allá en el cielo, que está muy ocupado y necesita intercesores. No, Él baja, Él toca. Él es un Dios accesible. Escrito está esta promesa para ti y para mí. Escucha la promesa. Dice la bendita palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Jesús tocó al leproso. Jesús tocó al impuro, y lo impuro fue purificado. Al tocar al leproso, Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad, sobre la ley que impedía tocar a un leproso. Jesús tocó a los leprosos, porque sabes, el verdadero valor de una persona no es lo externo, sino lo interno. Aunque una persona esté enferma o deforme externamente, en su interior no es nada menos valiosa ante Dios. Hay personas que se sienten así, se sienten deformes en lo exterior y sienten que la gente, que las personas les hace fuchi, como normalmente se dice. Pero aquí tenemos a un Dios que toca al leproso, a un Dios que para Él nadie es tan repugnante como para no tocarlo. Y sabe, en un sentido espiritual, todos somos leprosos, porque todos nos ha deformado la fealdad del pecado. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos ha tocado para darnos sanidad. Cuando te sientas tú rechazado por alguien, detente y medita. ¿Qué siente Dios por esa persona? ¿Qué siente Dios por ti? Cito a la escritora Elena White. La obra de Cristo, al purificar al leproso de su terrible enfermedad, es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecador. Muy bien. Vamos a, por último, terminar con dos pasajes en la Escritura. Necesito enfatizar en la lepra, y ese es mi punto. La Biblia menciona al pecado como lepra. ¿Y por qué hay que enfatizar al pecado como lepra o la lepra como pecado? Porque el pecador es repugnante delante de Dios. Escucha bien esto que vas a escuchar. El pecador es 1000 veces más aborrecible y más abominable que un leproso ante un Dios santo. Cita bíblica que comprueba esto.
Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Por qué crecéis castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías está mencionando la lepra como pecado, el pecado como lepra. Y más adelante Isaías dijo: todos nosotros nos volvimos como alguien leproso. Todas nuestras obras justas como una toalla higiénica sucia. La Reina Valera dice: todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí está la lepra, aquí está el pecado. Fíjese bien, Proverbios 15:8, con esto cierro. Dice el proverbio: el sacrificio de los leprosos, el sacrificio de los impíos, es abominación a Jehová. Puedes ir al templo y presentarte como puro, como limpio, levantar tus manos, pero si estás contaminado por el pecado, Dios aborrece tu mal. Así es el pecador sin Cristo, como un leproso que intenta hacer obras buenas, pero su corazón tiene pecado. Jesucristo vino a limpiar al pecador. Y en esta noche vamos a orar para pedirle al Señor que limpie nuestra suciedad. Señor Jesús, reconozco en esta noche que estoy sucio, que estoy herido, que estoy con mi ser lleno de lepra. Me acerco a tus brazos de amor. Tócame, Señor Jesús. Sáname, mi Dios. Señor Jesús, tú eres muy importante para mi vida. Límpiame, porque reconozco mi inmundicia. Que tu Espíritu Santo nos transforme. Gracias, Jesús, porque eres nuestro médico que se acerca a tocarnos y a limpiarnos. Oramos en tu bendito nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga. Acércate a Jesús como este leproso y el Señor hará de ti una nueva creación. Dios les bendiga, mis hermanos.